hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 23, en el versículo 34, hermanos, encontramos la primera palabra, la primera verba, y dice de la siguiente manera. Sí, Lucas capítulo 23, versículo 34, hermana. Lucas 23, 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, en este momento de la historia de Jesús, nos encontramos en el momento más oscuro de su vida, en el momento más difícil. Pero a la misma vez, hermanos, es el momento y el tiempo más glorioso. Jesús está en la cruz del Calvario. Y ahí en ese lugar, hermanos, Él ha sido traicionado. Él ha sido abandonado, Él ha sido golpeado, Él ha sido, hermanos, escupido, Él ha sido humillado completamente. Los soldados han repartido sus ropas entre sí. Cada uno de ellos, hermanos, los líderes religiosos se están burlando de Él. Y todo el pueblo, debajo de una colina, mientras Él está colgado encima de la cruz, está observando todo lo que está pasando. La humillación, la peor humillación que puede recibir una persona es la que Jesús estaba recibiendo en ese momento, ahí, desde esa cruz. Y cuando nosotros vemos, hermanos, todo el martirio, el sufrimiento, el cual hemos leído en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús no maldice. Vemos que Jesús, hermanos, no responde con ira. Jesús no invoca a los ángeles del cielo para que vengan y lo ayuden, hermanos. Él da una expresión y dice, Padre, perdónalos. Y ese perdón, hermanos, fue ofrecido en medio del sufrimiento. Jesús no está esperando, hermanos, que el dolor pase para que Él venga y diga, necesito, como decimos nosotros, necesito estar calmado, necesito beberme un poquito de agua, necesito sentarme, necesito estar tranquilo para después ir y con la mente fresca ir y hablar con el hermano y hablar con la hermana y hablar con mi esposo, hablar con mi esposa y arreglar esta situación. No, ahí en el momento, en el clímax del dolor, Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto, hermanos, esta sola frase abre una ventana completa de lo que es el corazón de Dios. Ahí, hermanos, Jesús estaba hablando, hermanos, y es impactante para nosotros porque humanamente hablando nosotros no decimos eso, hermano. Cuando yo me sienta mejor, cuando yo sane, es que voy a perdonar. Cuando me pidan perdón, entonces yo voy a considerar a ver cómo puedo responder. Pero Jesús, hermanos, estando en ese momento tan difícil, hermanos, esto es el perdón bíblico. El perdón que nos muestran las Escrituras, que va más allá de las circunstancias, un perdón que es de acuerdo al carácter de Dios. Y algo que nos muestra el Maestro por excelencia, hermanos, es que lo que Él predicó lo vivió. Jesús, hermanos, enseñó a amar a los enemigos, a orar por los que los persiguen. Y esto, hermanos, no fue algo que Él escribió, que Él lo dijo solamente en palabras, sino que lo vivió, hermanos, específicamente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pospuesto el perdón en la familia? ¿Cuántas veces nosotros hemos pospuesto el perdón en el matrimonio? ¿Cuántas veces nosotros hemos pospuesto el perdón en la iglesia? Cuando Jesús nos demuestra, hermano, que el perdón es más que una reacción emocional, no es eso, es una decisión espiritual, es una convicción. Hermanos, es el amor expresado. Y Él, hermanos, se dirige al Padre Celestial en una comunión personal. ¿Y sabe por quién pide perdón? Se dirige al Padre pidiendo perdón por los culpables. Pidiendo perdón por los culpables. ¿A quiénes? A los soldados que lo habían clavado. Pidiendo perdón por los líderes que lo habían condenado. Pidiendo perdón, hermanos, por aquella multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y si somos honestos, hermanos, también estaba ahí perdonándonos a nosotros. Porque no fueron los clavos, hermanos, los que crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario. Lo que crucificó a Cristo en la cruz del Calvario fueron sus pecados y fueron mis pecados. Esos fueron los que los clavaron en la cruz del Calvario. La Biblia enseña, hermanos, que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos reos, somos culpables. Y como enseñaba ahora en la tarde, cada día
cada mañana que nos levantamos, cada pensamiento que se nos viene a la mente, desde la manera que nosotros actuamos, se va acumulando y se va acumulando la ira de Dios en contra de nosotros. Y si no ha sido porque Él, hermanos, perdonó en la cruz del Calvario, nosotros estamos perdidos para siempre. Y Él decía, Padre, perdónalos. Y esto revela, hermanos, el corazón del Evangelio, que donde hay culpa, Dios ofrece su gracia. Donde sobreabundó el pecado, ahí abundó la gracia, hermanos, sobreabundó la gracia. Y alguien podría pensar, pero verdaderamente yo he pecado demasiado. Alguien puede pensar, he pecado tanto, he hecho tanto mal en este mundo, que Dios no puede perdonarme, podría pensar alguno. Hermano, no hay ningún solo pecado que Dios no pueda perdonar. Ni un solo pecado que Dios no pueda perdonar. A menos que usted atribuya la obra de Dios a los demonios, que la Escritura lo menciona como la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ese perdón de Cristo, hermanos, es un perdón basado en la ignorancia, pero no justifica la ignorancia. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, ellos no saben lo que hacen. Ellos están ignorando lo que acaban de hacer. Ellos no lo conocen, están en completa ignorancia. Pero Jesús, hermanos, reconociendo la ignorancia, Él también reconoce algo importante, que aunque ellos ignoraban lo que estaban haciendo, el pecado no es ignorado de parte de Dios. Dios no puede tener por inocente a aquel que es culpable, de tal manera que los que crucificaron a Cristo, hermanos, aunque no comprendían plenamente que Él era el Hijo de Dios, que estaban crucificando al Mesías, si ponemos atención, hermanos, Jesús nos dice que ellos no son inocentes. Ellos no son inocentes de ninguna manera. La ignorancia que tenían ellos, hermanos, no quitaba la culpa de sus pecados, no quitaba la culpa de sus acciones. Así que aquí, hermanos, podemos ver que se abre una puerta de misericordia y nos muestra dos cosas. Primero, que el pecado ciega al ser humano, hermano. Y que el hombre lleno de pecado puede pensar que está haciendo las cosas bien cuando puede estar resistiendo y puede estar combatiendo contra el mismo Dios. Y también nos muestra, hermano, que Dios es tan misericordioso que incluso con pecadores ignorantes, Él tiene misericordia y pide al Padre que los perdone. Y ante esta situación, hermanos, nosotros solamente podemos producir o actuar de dos maneras. Primeramente, con humildad y también con compasión. Humildad reconociendo, hermanos, que nosotros también estábamos ciegos en algún momento de nuestra vida y no mirábamos la hermosura de Cristo y andábamos muertos y vagando en nuestros delitos y pecados. Y también compasión, hermanos, ¿saben por qué? Porque hay personas que pecan como nosotros lo hacíamos deliberadamente porque no conocen a Cristo, porque su corazón no ha sido, hermanos, iluminado, porque su corazón no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. No debemos de responder con odio, hermanos. Debemos de responder con el Evangelio. Él nos enseñó eso. De responder con la buena noticia. Y hay un perdón, hermanos, que abre la puerta a la salvación. Y es Jesús en esta oración. Que no solo quedó esa oración en el aire, hermanos, sino que pocos minutos después nos vamos a dar cuenta que después de la oración, de pedir perdón al Padre para que perdone a estos ignorantes que no saben lo que están haciendo, el resultado de esa oración y el ejemplo que Él dio de la cruz del Calvario, más adelante vamos a ver que un ladrón en la cruz, junto a la cruz del Señor, fue salvo. Vamos a ver, hermanos, que un centurión reconoce más adelante, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo supo? ¿Cómo se dio cuenta? Y más adelante en el libro de los Hechos nosotros vemos a miles que se arrepienten, incluyendo algunos hermanos que participaron en la misma crucifixión del Señor. Esa oración, hermanos, de Padre, perdónalos, empieza a dar fruto. Y eso nos enseña, hermanos, el perdón de Cristo, que no es un perdón débil. Es un perdón, hermanos, que es poderoso y que tiene el poder, como dice el apóstol Pablo, del Evangelio para transformar las vidas. El poder de Cristo, hermanos. Entonces quiero concluir, hermanos, con esta primera palabra diciendo que Jesús en la cruz nos confronta con una sola pregunta. ¿Hemos recibido ese perdón? Si hay alguno entre nosotros que el Espíritu Santo no le da testimonio a su espíritu que es hijo de Dios, debe de acudir a ese perdón. Debemos de preguntarnos también si ese perdón lo estamos reflejando, porque Jesús, en la oración modelo a sus discípulos,
Les enseñó que así como el pan de cada día se lo pedimos al Padre, debemos de pedir al Padre que nos perdone nuestras deudas como nosotros también perdonamos a aquellos a quienes ofendemos. Porque es imposible que nosotros podamos decir, hermanos, que recibimos el perdón de Cristo y seguir viviendo sin perdonar. Porque Jesús no solo murió, hermanos, para perdonar tu vida y para perdonar mi vida, sino para transformarnos. De tal manera que el llamado final, hermanos, es que si aquí hay dos tipos de personas, uno, los que necesitan recibir ese perdón, el llamado es venir a Cristo hoy. El llamado es, hermanos, que no importa el pasado, la cruz es suficiente para perdonar. La iglesia también necesita que se le predique el evangelio. Hoy en la tarde platicaba con un joven, hermanos, y con esto quiero terminar, que tiene años, hermanos, de militar en una iglesia. Y platicaba conmigo, hermanos, y debatíamos un poco sobre algunas posturas escatológicas, los eventos futuros que han de suceder, de las profecías bíblicas. No estamos de acuerdo los dos en ciertas posiciones. Y yo le pregunté, bueno, ya sabemos que no estamos de acuerdo, pero quiero preguntarte algo. ¿Jesucristo vive en tu corazón? El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y me dice, realmente no me he reconciliado. Y yo le decía, ¿de qué te sirve darte cuenta que tú puedes tener la verdad de cómo son esas profecías y que se pueden cumplir y que yo estoy en una posición equivocada si no tienes a Cristo en tu corazón? Necesito predicarte el evangelio. Ven a Cristo en esta hora y arrepiéntete de tus pecados para que Cristo pueda morar en tu vida. ¿De qué le vale al hombre conocer el mundo entero, hermanos, si al final de los días pierde su alma? Entonces, si hay alguien que necesita ese perdón de Dios, ahí está, hermanos, el sacrificio de Cristo vigente para poder perdonar. Y los otros, hermanos, la otro tipo de persona puede ser aquella que necesita otorgar perdón, porque quizás hay nombres, hay rostros, hay heridas, y Cristo nos dice, oye, hermanos, perdona como yo te perdoné. El mundo, hermanos, responde con odio y con más odio. Pero la cruz del Señor nos enseña que Él al odio le respondió con el perdón. Y ese perdón, hermanos, todavía está vigente y disponible hoy. Amén.